tengo este privilegio de poder entrar en tu casa, en tu hogar, en tu oficina. Estamos aquí en la mañana para informarte. En la red social Twitter tenemos el @quijoteando, la información precisa, al instante, en el momento, por @quijoteando. Nuestro invitado de hoy, Javier Martucci, él es secretario general de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, pero es integrante además de Voto Joven. Bienvenido. Gracias, William. Gracias por venir. ¿Qué es Voto Joven? ¿Qué significa esto de Voto Joven? Que además lo veo, ajá, señor director, mira acá, aquí está, aquí lo dice, ajá, votojoven.com, ahí está. ¿Qué es Voto Joven? Bueno, Voto Joven es un proyecto que está llevando hoy en día la juventud. Llevamos ya casi 3 años llevando este proyecto, y es más que todo la incentivación del voto juvenil, de que los jóvenes tomen parte activa de la democracia, de que los jóvenes sean garantes de la democracia, votando, defendiéndola, ejerciéndola. El proyecto en sí, para estas elecciones de cara a las 3 años, me dice, ¿no? El proyecto se inició para la reforma constitucional. Estuvimos ahí defendiendo durante la reforma como testigos de mesa, como miembros activos. Después ya cogió más forma de cara al 23 de noviembre, estuvieron los guardianes de voto, tuvieron una presencia muy activa en Táchira, estuvieron también aquí en Caracas las universidades trabajando en cada una de las mesas electorales, haciendo un registro de todo lo que sucedía. Y desde el año pasado también hemos venido a la campaña Inscríbete y Vota. Okay. Es una campaña que incentiva a que se inscriban en el REP la cantidad de jóvenes. Hay aproximadamente 1.300.000 jóvenes que no están inscritos. Hay 1.300.000 jóvenes que no están inscritos en el registro electoral. Que no están inscritos en el registro electoral. Pero que tienen edad para votar. Entre 18 y 30 años. Y no están inscritos en el registro. Y adicional a eso, hay 405.722 jóvenes que cumplen 18 años de aquí al 26 de septiembre. Ajá. Por lo tanto, es un rango de aproximadamente 1.700.000 jóvenes que no están ejerciendo su derecho a votar, que no están yendo ahorita a las urnas, no están siendo partícipes de la democracia. Y nosotros queremos incentivarlos, queremos llegarles a esos jóvenes para que formen parte de la democracia, para que ejerzan su derecho a voto y para que sean los garantes de esa decisión y de lo que va a venir en el futuro. Javier, es importante que vuelvas a repetir esa cifra que tú acabas de manejar. Esas son cifras de acuerdo a las proyecciones que tiene el propio Consejo Nacional Electoral, Exactamente. ¿no? Repíteme la cantidad de jóvenes que todavía que tienen edad de votar y que no están inscritos en el REP. 1.289.192 jóvenes. Más 405.722 que cumplen 18 y que pueden votar el 26 de septiembre. Claro. Es decir, que si tomamos en consideración posiblemente los últimos resultados que ha habido en las distintas consultas en el país, si 1.700.000 de potenciales votos, que son jóvenes que no están inscritos o que no han ido a votar, lo participan, sería un factor decisivo. Son un factor decisivo, se puede ver, por lo menos en distintos circuitos como el del Distrito Capital, el circuito 1, son aproximadamente 136.000 jóvenes y en todo el municipio se ve 1.482.000 votantes, o sea, 136.000 aproximadamente el 10% del Distrito Capital, pueden decidir una elección. A nivel nacional, pueden decidir la elección. A nivel nacional, en las últimas 3 elecciones se ha visto que la diferencia no ha sido mayor a los jóvenes que faltan por inscribirse. Y estos jóvenes, independientemente del factor por el que voten, pueden tomar la decisión y no la están tomando. Y la idea es que si el futuro es de los jóvenes, sean los mismos jóvenes los que decidan qué viene para el futuro. Muy bien. Ahora, hay una serie de actividades que ustedes están planteando. Nosotros tenemos allí, nuestro señor director, Alejandro, nos puede ir colocando la dirección de la página de ustedes, de la web de ustedes, y también en el Twitter. Entiendo que es @votojoven en Twitter, ¿no? Exactamente. Y votojoven.com en la página web. Ahora, ¿cuáles son esas actividades que ustedes han venido desarrollando para poder motivar a los jóvenes a que participen en las elecciones? Nosotros lo primero que estamos haciendo es tratando de llegarle al joven desde un ambiente juvenil. Hemos realizado conciertos, se realizó un concierto en el Tigre con los 3 dueños. También estaba For Deluxe, se realizó un concierto en la... ¿Y qué tal hubo la asistencia? Hubo gran cantidad de jóvenes, fue en la Casa Nueva Esparta, en un espacio allá abierto, la entrada totalmente gratuita. Lo que queríamos era que los jóvenes estuvieran inscritos y fomentar cada uno de esos jóvenes que se inscriban con esos conciertos. Y en ese momento de ese concierto allí en el Tigre, ¿tenían los muchachos la posibilidad de poderse inscribir?
está cerca un punto de inscripción, pero la intención también es que para los próximos conciertos haya un punto de inscripción en los conciertos y que los jóvenes que vayan al concierto puedan de una inscribirse en el registro electoral. Eso fue en el Tigre, en el estado de Anzoátegui. En el estado de Anzoátegui. ¿Ustedes tienen proyecto de hacer esto? Esto también, hay un concierto para Mérida, hay conciertos para acá para Caracas, se hizo otro concierto también en la Universidad Simón Bolívar, con la Guadalajara, un nuevo talento venezolano. Y también se promovió el voto, tenemos videos de artistas en YouTube, los pueden revisar, la cuenta es Voto Joven en YouTube también, porque lo que queremos es llegarle al joven desde la entidad juvenil. Tenemos una cantidad de torneos deportivos, el proyecto Vota y Encéstala, que es en las distintas comunidades, organizar un torneo deportivo, y que la única requisito para formar parte de este torneo sea que estés inscrito en el registro electoral. Entonces, todos esos jóvenes de las comunidades se inscriben en el registro, se inscriben en el torneo y de paso pueden ganar el hecho de que se les dé materiales para reparar la cancha de dicha comunidad. Ahora fíjate, todavía tú me hablaste de Mérida, me hablaste ahora de lo que pasó también en el Tigre, de algunas actividades que se van a realizar en Caracas. Esto pretende también, dentro de la organización Voto Joven, que estos conciertos musicales, esta manera de poderle llegar directamente a tus panas, pues, ¿no? O sea, la gente de tu edad, se va a hacer en otros estados también del país, claro, en todo el territorio nacional. Estamos trabajando ahorita en todo el territorio nacional, estamos desde el Tamacuro hasta Zulia, estamos trabajando en todas las partes. Tenemos un equipo muy activo en Nueva Esparta, tenemos un equipo en Anzoátegui, un equipo aquí en Miranda con las universidades, están estudiantes, juventudes de partidos, todos forman parte del proyecto, y todo ese joven que quiera hacer que la juventud misma que no está participando se active y forme parte activa de lo que es la democracia, forme parte de lo que es el futuro del país, lo haga. Los invitamos a todos, también a esos jóvenes que nos ven ahorita, a que se unan en www.votojoven.com. Pueden encontrar la manera de ver cómo participar, de ver cómo formar parte. Será mostrar también las actividades que vamos a ir realizando. Vamos a mostrar aquí está una, por lo menos más fácil que Mango Bajito, como se ve en el volante. Es la manera de decir lo fácil que es inscribirse en el registro, porque los puntos están en todos lados, en las distintas partes del país, se ve la cantidad de puntos de inscripción. Inscríbete, juntos decidimos. Juntos decidimos, es más fácil que Mango Bajito, y en un lado tenemos los puntos de inscripción. Este volante en las distintas partes del país tiene los distintos puntos de cada uno de los sectores del país. Si es en Zulia, es importante eso que tú dices allí, inscríbete antes del 30 de abril, ¿no? Exactamente, es antes del 30 porque el 30 hasta que finalice el registro. No importa si cumples 18 años después del 30 de abril, pero antes del 26 de septiembre puedes inscribirte. Igualmente lo importante es que si cumples los 18 para el 26 de septiembre, te inscribas y participes y formes parte de la decisión de lo que es la futura Asamblea Nacional. ¿Qué otra lámina nos vas a mostrar allí? Aquí tenemos las pancartas con las que queremos llegar, cómo trabajamos. Eso es en casa de nosotros, chavos jóvenes que quieren participar y que se reúnen en su casa a hacer esto. Aquí está en Cojedes, por lo menos, cómo está una rueda de prensa llamando al voto, explicando lo que era el proyecto allá. Esto es en Vargas, los jóvenes de Vargas, de la Universidad Simón Bolívar, de la sede litoral, hicieron una pancarta también para ponerle en los distintos distribuidores. Esto es en la Escuela de Ingeniería Civil en Lara, de la UCLA, en donde están llamando al voto, tienen el punto de inscripción y le quieren decir a los chamos que se inscriban. Aquí mismo también en otras partes de la facultad llamando a que se inscriban en el punto. Esto fue un concierto que se hizo en Cojedes, también con bandas de por allá. Esto es en Bolívar, donde están los jóvenes llamando a inscribirse. Ahí está el punto del CNE. Esto fue de las actividades que llevamos en Semana Santa también, otra manera de llegarle. Muchos de los jóvenes que fueron para la playa. ¿En la playa? Eso es en la playa. Nosotros en Semana Santa playa es esa? no descansamos. Esto es Playa Colada en Rechico. Nosotros estuvimos en Tucaca, Punto Fijo, estuvimro en La Guaira, estuvimos en Playa Colada también en Rechico, estuvimos en Higuerotes, estuvimos en Nueva Esparta, en Margarita y estuvimos en Puerto La Cruz. A cada uno de esos lugares turísticos les llegamos a los jóvenes con material como freebies, como viseras, como cooler, llevando más que todo a ese mensaje de, mira, tripéate tu voto, inscríbete y vota, la decisión es tuya. Bien, Javier, vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a seguir viendo este material que has traído sobre Voto Joven, amigos. Hoy esta es una asociación civil, o ustedes son una organización, o son una ONG. Por ahora somos un movimiento. Un movimiento, muy bien. Entonces, Voto Joven, todas las implicaciones del voto joven, porque el voto de los jóvenes define lo que puede pasar el próximo 26 de septiembre en las elecciones parlamentarias. Aquí, amigos, en la mañana.